Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a analizar el tema del mercado laboral y sus componentes. Es una temática muy interesante, pues todas las personas, al estar en edad de trabajar, están siempre buscando un empleo que les permita obtener un ingreso para suplir todas sus necesidades. Aparte de aquello, hay que recordar que el trabajo cumple funciones adicionales para el ser humano. Implica la realización personal y profesional de todos los seres humanos. A continuación, vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está conformada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. Es decir, que el mercado laboral se mueve igual que cualquiera de los otros mercados de la economía, el mercado de bienes, el mercado de servicios o el mercado monetario. Están las dos fuerzas de la economía. Por un lado la oferta y por el otro lado la demanda. El mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al empleo de un país. Además, el paro tiene importantes costes económicos y sociales. A continuación, vamos a analizar cuáles son estos costes económicos y sociales que tiene el mal funcionamiento del mercado de trabajo. En los económicos, ya que el desempleo supone una pérdida de producción potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente las personas que están desempleadas deberían estar laborando en las empresas o las industrias, fabricando bienes o ofreciendo servicios. Y desde otro punto de vista también tenemos los costes sociales. ¿Qué produce esto? Tenemos efectos nocivos del desempleo sobre la distribución de la renta y de ahí sobre la cohesión social. ¿Qué significa aquello? El desempleo, aparte de ser una cuestión personal que implica cuestiones muy graves para la persona porque se queda sin obtener los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas, también afecta a la parte psicológica de la persona. Y muchas veces se ha visto que la persona que está atravesando por esta situación llega a casos extremos, inclusive el quitarse la vida. Pero estas implicaciones personales del desempleo también provocan efectos a nivel de la sociedad. Cuando la persona está desempleada y no tiene un ingreso, busca otras formas de subsistir, busca otras actividades, pero que no le brindan los ingresos necesarios para satisfacer todas sus necesidades. Por ello, va generándose graves problemas en la sociedad y se van dando cuestiones de pobreza, de desigualdad social, y eso lleva a que la cohesión social se vaya destruyendo. Sobre todo, llega a extremos que se han visto o se ven en nuestros países subdesarrollados, como son cuestiones delictivas o las personas también se dedican a cuestiones ilícitas, a veces llevados por esta falta de tener un empleo digno. De esta manera, el crecimiento, la optimización de los recursos y cohesión social dependen en buena medida del correcto funcionamiento del mercado de trabajo. Con todo lo anterior, podemos decir que mientras mejor funcione el mercado de trabajo, mejor funcionará toda la sociedad. Así como los otros factores de la producción tienen un precio, el factor trabajo también tiene su precio. El precio del factor trabajo es el salario. Cuantos más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. Aquí podemos ver
que se cumple la ley de la oferta y la demanda. La demanda de empleo está directamente vinculada a la actividad económica, de modo que solo un crecimiento sostenido de la producción puede garantizar el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la población dispuesta a trabajar. De hecho, si la producción en un país sube, van a haber los empleos suficientes para las personas que estando en edad de trabajar deseen conseguir un empleo. ¿Qué pasa por lo contrario? Cuando la producción se detiene, cuando no se crean nuevas empresas, nuevas industrias, ahí viene el problema que se genera desempleo por cuanto las personas que estando en edad de trabajar y quieren hacerlo, no pueden encontrar un empleo digno. Por ello es muy importante entender que debe haber crecimiento económico en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que se creen nuevas actividades productivas, que hayan todo el tiempo nuevas empresas, nuevas industrias que oferten fuentes de trabajo para las personas que están dispuestas a trabajar. Pero no podemos quedarnos solo en el crecimiento económico, tenemos que pasar al desarrollo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los recursos que se generan con este crecimiento económico vayan a todas las personas de la sociedad, es decir, que todos lleguen a tener un nivel de vida adecuado. En otras palabras, la demanda de trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios. Esto porque cuando una empresa vende, quiere producir más y para aquello querrá contratar trabajadores. Por tanto, si no hay producción, no habrá más trabajadores que puedan ofertar su empleo. Esta relación es muy importante. Queda claro que mientras más demanda de bienes y servicios haya, también va a haber una mayor demanda de trabajo. Es algo obvio, por cuanto si una empresa o una industria vende más, quiere producir más y para producir más va a tener que contratar más empleados y trabajadores. Por tanto, como se dice aquí, si la producción no sube o de manera no deseada baja, no habrá trabajadores que puedan ofertar, ¿no es cierto?, su fuerza de trabajo y ser incorporados a las empresas o las industrias. Por ello es vital que la producción se mantenga y básicamente crezca todo el tiempo. El desempleo es un desequilibrio económico originado por la diferencia entre la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad de trabajo demandada en las condiciones y niveles de salarios existentes de un momento dado en el mercado de trabajo. En sentido estricto, por desempleo se entiende el conjunto de personas en edad activa que están dispuestas a trabajar, pero no tienen empleo. Como podemos ver, así como en los otros mercados de la economía, cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, se dan problemas. En este caso, en el mercado laboral, cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, se genera el desempleo con todas sus consecuencias. Por ello es importante que el gobierno, sobre todo, motive a las empresas para crecer. Así se generará un equilibrio entre la cantidad de trabajo demandada y la cantidad de trabajo ofrecida. Así, todas las personas que forman parte de la población económicamente activa tendrán cómo incorporarse a un empleo digno. A continuación, para aclarar un poco más de estos conceptos tratados, vamos a observar el siguiente video. El trabajo puede observarse desde muy diferentes ángulos. Una obligación pesada, una pasión, un desafío, una angustia, una fuente de sustento o un pasatiempo. Para los economistas en general, el trabajo es un mercado. En 3 minutos usted sabrá todo o casi todo sobre el mercado del trabajo. Imaginemos un país muy pequeño donde hay instaladas 10 empresas y viven 100 personas en edad de trabajar. De esas 100 personas, 56 son parte de la población activa, es decir, trabajan o buscan empleo.
En su conjunto, nuestras 10 empresas y nuestras 56 personas activas constituyen, por lo tanto, un mercado, donde se compra o se vende trabajo. Como todo mercado que se precie, el del trabajo está basado en la oferta, es decir, los trabajadores, y el de la demanda, es decir, las empresas. Como los trabajadores más cualificados son más productivos que los no cualificados, las empresas están dispuestas a pagarles más. Pero el mercado del trabajo está muy segmentado. Una fábrica de alpargatas no contratará a un ingeniero de automóviles, por muy competente que sea, así como un constructor de automóviles no contratará a un cosmonauta. El precio del trabajo depende también de las circunstancias. En una situación de pleno empleo, los trabajadores disponibles son escasos, de modo que los salarios suben. En periodos de desempleo, por el contrario, la oferta de trabajo se hace sobreabundante y los salarios bajan. Pero volvamos a nuestro mini país, donde una parte importante de la población activa trabaja en minas de arponio. Los mineros ganan bastante, hasta el día en que se inventa el arponio sintético. Bruscamente la actividad de las minas cae espectacularmente, el desempleo aumenta y pronto son 5 los parados, es decir, casi el 9% de la población activa. Nuestro minúsculo mercado de trabajo es inundado por esos 5 desempleados que necesitan trabajar, pero cuyas competencias han pasado a ser obsoletas. Aceptan entonces puestos de trabajo con salarios muy bajos y pasan a ser trabajadores pobres, personas que tienen empleo pero cuyo sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes. Frente a esta situación inédita, el gobierno reacciona estableciendo un salario mínimo. Los salarios más bajos aumentan considerablemente, lo que permite que los más pobres salgan de la miseria. El problema es que este aumento brusco del coste del trabajo amenaza la competitividad de las empresas. Si no quieren aumentar sus precios, deberán ahorrar. Por ejemplo, sustituyendo por máquinas a algunos asalariados o deslocalizando la producción hacia lugares donde la mano de obra es menos cara. El salario mínimo mejora la situación de algunos, pero puede provocar que otros queden desempleados. ¿Qué hacer? Vamos a imaginar ahora no 1, sino 3 países minúsculos con el mismo problema. ¿Qué hacer entonces? En el país número 1 se suprime el salario mínimo y se deja que el mercado fije por sí solo el coste del trabajo. Los salarios de los menos cualificados bajan considerablemente. Es la solución menos costosa para la colectividad, pero supone aceptar una sociedad con 2 velocidades, donde los pobres tendrán difícilmente acceso a la salud y a la educación. Para entender lo que pasa en el país número 2, hay que recordar que un salario incluye cotizaciones sociales que sirven para financiar el seguro de desempleo, el sistema de salud y la jubilación. En el país número 2, el gobierno conserva el salario mínimo, pero suprime las cargas sociales de los salarios bajos. Gracias a esta exoneración, el coste del trabajo no cualificado disminuye para las empresas, sin que baje el poder adquisitivo de los asalariados. En resumen, todo el mundo queda contento. El problema de la solución número 2 es su coste. Las cargas economizadas por las empresas son compensadas por el Estado y, por lo tanto, por los contribuyentes. En el país número 3, el gobierno estima que hay que aumentar la productividad de los trabajadores no cualificados, financiando programas de formación. Es costoso para los asalariados, para las empresas y para el Estado, pero permite a los trabajadores y a las empresas adaptarse a la evolución técnica de sus oficios. Bien, tengo una pequeña adivinanza. ¿Qué solución hay que elegir? ¿La 1, la 2 o la 3? En el mundo real las 3 soluciones coexisten y son contempladas respectivamente. En Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca. ¿Cuál es la mejor? En este caso los economistas no saben qué decir. Es particularmente difícil evaluar los efectos a largo plazo de las políticas públicas. ¿Qué cifras deben tomarse en consideración? La tasa de desempleo, el desempleo de larga duración, la productividad. Y además, más allá de las cifras, estas diferentes soluciones provienen de la historia nacional, de modelos económicos y de diferentes opciones políticas. Dado que el mercado del trabajo ocupa un lugar social y humano con un significado particularmente profundo, no es un mercado homogéneo. Varía mucho de un país a otro. En el fondo, el trabajo es un mercado de acuerdos, pero es también muchas otras cosas.
Luego de haber realizado una revisión de estos elementos interesantes sobre el mercado laboral, pedimos que se realice una pequeña tarea. La misma consiste en realizar un organizador gráfico del video observado.